cansado y con sed. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es mi Rey. Ese hombre vive en mi alma y reina en mi ser. Con las plantas de sus pies caminó por Jerusalén, predicando una justicia, hablando de una fe. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es mi Rey. Ese hombre vive en mi alma y reina en mi ser. Una vez a un hombre ciego la visión le devolvió, y a un padre entristecido a su hija resucitó. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es mi Rey. Ese hombre vive en mi alma y reina en mi ser. Hermoso canto que nos habla de la vida de nuestro Señor Jesús. Este otro canto también nos dice: bajó del desierto, entróse en el pueblo, hablóle a la gente mil cosas de amor. Había venido para rescatarles, para libertarles de la esclavitud. Y el coro, que es, diríamos, bastante triste: y no le creyeron. Por 3 años nuestro Señor Jesús anduvo por todo lo que era Galilea, lo que era Israel, predicando, llevando el amor de nuestro Dios. Bajó del desierto, entróse en el pueblo, hablóle a la gente mil cosas de amor. Había venido para rescatarles, para libertarles de la esclavitud, y no le creyeron.
y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando su cruz. Extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías o el mismo Juan. Mirar cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando su cruz. Mira sus heridas, profundos los clavos, la sangre que corre, es un río de amor, te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando su cruz, llevando su cruz. Qué realidad tan más hermosa. Para nosotros, porque estábamos condenados a morir en una muerte eterna, separados de Dios. Pero Él nos amó tanto que mandó a su Hijo para que a través del sacrificio que Él iba a sufrir, nosotros ahora pudiésemos ser salvos. Y por eso es de que le alabamos, por eso es de que glorificamos su santo nombre, porque no hay nadie como nuestro Dios. Como decía el salmista, ¿quién como tú, oh Dios? Porque Él es maravilloso, Él es santo, y pudiéramos seguir mencionando atributos de nuestro Señor Jesús. Pero vamos a terminar con este canto. Te alabo hoy, te alabo hoy. Te alabo hoy, te alabo hoy, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, 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 te doy las gracias por la viva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy.
Muchas gracias, hermanos, al entonar estas hermosas alabanzas a nuestro Dios, dándole gracias y diciéndole que le amamos y le alabamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora vamos a prepararnos para escuchar la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano Carlos Santos. Jesús es Dios. Si le preguntas a la mayoría de los cristianos o cualquier persona sobre lo que pasó ayer, lo que muchos llaman Viernes Santos, ellos te lo contarán. Si le preguntas qué ocurrió el domingo de Pascua o domingo de Resurrección, te lo contarán con alegría, ¿sabes? Todo lo que pasó. Pero si le pregunta qué ocurrió un día como hoy, que hay entre ambos, la mayoría se queda en silencio. Porque este día es el día en lo que no ocurrió nada. Ni milagros, ni ángeles, ni sermones, ni movimiento, solo silencio. Un pastor contó una vez la historia de un hombre cuya esposa tuvo que ser operada tras una emergencia médica repentina. Los médicos le dijeron: le mantendremos informado en cuanto sepamos algo. Se pasó horas sentado en la sala de espera. La gente iba, la gente venía. Las enfermeras pasaban por sus lados, miraba el reloj, solo el tic, tac, tic, tac. Pero nadie le llamó por su nombre. Y dijo él: el silencio fue el sonido más fuerte que jamás he oído. Eso es lo que sintieron los discípulos aquel día. Habían visto morir a Jesús. Vieron cómo bajaban su cuerpo, vieron cómo colocaban la piedra en su sitio y luego nada. Ninguna voz del cielo, ninguna señal de esperanza, ninguna explicación. Solo una tumba sellada y un Dios que estaba en silencio. Pero lo que ellos no sabían, y lo que a menudo nosotros olvidamos, es que Dios realiza alguna de sus obras más grandes en el silencio. Los discípulos pensaban que no estaba pasando nada, pero el cielo, hermanos, estaba preparando la resurrección. Este día, que había mucho silencio, es el día que se encuentra entre la promesa y su cumplimiento, entre la oración y la respuesta, y el dolor y el milagro. Y muchos de nosotros vivimos precisamente ahí, en ese entremedio, no en la agonía del ayer, no en la victoria de mañana, sino el silencio de hoy. Y el Señor Jesucristo, aún estando en la tumba, con el silencio, nos va a dar una lección esta mañana. Hoy vamos a hablar de lo que Dios está haciendo cuando parece que no pasa nada. Y de por qué el silencio nunca es el final de la historia. Quiero tocar rápidamente 5 puntos. El día del silencio, el día de la confusión, el día de la espera, y quiero terminar con un día antes del milagro.
Primero vamos al día de silencio, y si me acompaña Mateo 27, versículo 59. Y para contexto, empezamos del versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y aquí viene nuestro texto. Y tomando José el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentados delante del sepulcro. El día de silencio. Entierran a Jesús. Tapan la entrada con una piedra. Las mujeres observan. Y luego, nada. Ni milagros, ni ángeles, ni voces del cielo, ni movimiento, solo silencio. Piensa en una semilla plantada en la tierra. Una vez enterrada, no ves que pasa nada. Pero bajo la tierra, la vida está naciendo. Dios muchas veces obra en silencio. Por eso el salmista, en capítulo 13, versículo 1, dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? El mismo Señor Jesucristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías capítulo 45, en verdad, tú eres un Dios que se oculta. Y algunos de nosotros estamos viviendo una temporada de espera. Oraste, pero nada cambia. Creíste, pero la situación parece sin salida. Estás esperando, pero el cielo parece en silencio. Hermanos y amigos, el silencio de Dios no significa que Dios no está presente. Y vamos a Lucas 23 y entramos al día de la confusión. Lucas 23, versículos 55 y 56. Vimos que es el día de silencio. Para algunos. Pero ahora vamos que es también para muchos era un día de confusión. 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Nos dice la Biblia que las mujeres prepararon aroma. Esto es un gesto de amor, pero lo hacían pensando en un Jesús que creían que seguiría muerto. Creían en él, lo seguían, pero ahora no entendían. Y por eso nos dice a nosotros Proverbios capítulo 3, confía en el Señor, dice, con todo tu corazón. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 7, cuando está lavando los pies de los discípulos, dice, ahora no comprendes lo que estoy haciendo, pero más adelante
lo entenderás. Tengo una pregunta, y si me contesta bien, yo tengo una carne allá afuera para darle. En Juan capítulo 13, ¿qué fue lo que vio Jesús que los discípulos no vieron? Sin ver la Biblia. Porque ya veo a todo el mundo. No. Le digo, en Juan capítulo 13, Jesús vio que el diablo puso en el corazón de Judas. Y aún Jesús lavó los pies de los discípulos. Los discípulos no lo sabían, pero el Señor Jesucristo lo sabía. Y aún, hermanos, y un amigo, con tu forma de ser, con tu pecado, aún con tu rechazo, aunque diga, yo no lo conozco, Él busca y quiere salvarte. Y todavía lavas los pies. Él te busca todavía. Y Romanos capítulo 11, versículo 33, sus caminos son inscrutables. El silencio pone a prueba tu fe, ¿no? El silencio pone a prueba tu fe. Te obligan a confiar en Dios, incluso cuando no lo entiendas. Y las mujeres ese día no entendían nada. Prepararon como cualquier otro sábado. Ahora vamos al día de espera, en Mateo capítulo 27. En Mateo 27, versículo 62. Nos dice la palabra de Dios, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, mira cómo lo llaman, aquel engañador, dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el posterior peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, ir a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, y esa es la clave, y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, y queda una guardia ahí esperando. A la espera. Ese es el día de la espera. Los líderes religiosos sellan el sepulcro, ponen un guardia, creen que han frustrado el plan de Dios, pero en el cielo no se produce el pánico, como aquí en la tierra. El cielo espera. En Isaías capítulo 40, versículo 31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y Lamentaciones, el bueno esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Y qué dice Salmo 27, versículo 14? Esperan en el Señor. Y después no dice, después de esperar, dice, sé fuerte. Sé fuerte. El esperar no es no es perder el tiempo. El esperar no es un tiempo el esperar es un tiempo de preparación. Dios realiza algunas de sus obras más grandes en épocas en las que no vemos nada. Ahí estaba el guardia. Ahí estaba, toma la expectativa. ¿Recuerda qué hicieron los discípulos? Se fueron.
Incluso uno fue y se fue a pescar. Se fue. Ya terminó todo. Ahora sabemos, ¿verdad?, que los discípulos no entendieron nada por 3 años. Porque él dijo que yo voy a resucitar. Ahora llegamos, y no, aquí voy a parar un poco, el día de milagro. Y solo voy a decir una frase. Porque hay una frase ahí que es muy importante, que nosotros, porque leemos la Biblia muy rápido, perdemos. Y esa es la frase. Y lo voy a dejar para que el hermano que va a hablar mañana. La frase bien bonita es, a primera hora del primer día de la semana. Esa frase lo dice todo. Porque esa frase está diciendo el día antes del milagro. Esa frase dice, algo va a pasar. El milagro ya se había puesto en marcha antes que nadie lo viera. Es como un equipo de construcción, trabaja durante la noche. Te vas a dormir, el solar o la tierra está vacía, te despiertas y de momento ves una estructura de un edificio. El trabajo se ha realizado mientras nadie miraba. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Ahí estaba el guardia esperando. Ahí estaban las mujeres con su aroma. Ahí están los discípulos para aquí y para allá. Está uno ahí con su pescado. Pero se olvidaron que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Y todo el mundo sabe Romanos capítulo 8, 28, ¿verdad? Que todas las cosas trabajan para bien. Y el Salmo 121, versículo 4. El que vela por Israel no se adormece ni duerme. Entonces, ¿qué hacemos en un día como hoy? Primero, recordar lo que Jesús dijo. Vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31. Porque aquí Jesús anuncia algo, anuncia su muerte. Dice, comenzó a señales que le era necesario el Hijo padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, ¿verdad? Fíjate una cosa. Él dice, y ser muerto. Y ahí donde mucha gente, como estos discípulos, como las personas que estaban ahí, paran. Lo que pasa es, hay que terminar la historia. Dice, y resucitará después de 3 días. Ser muerto no es la final de la historia. Dice él, voy a resucitar. A veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar y esperar en nuestro Señor. Porque está preparando aún en el silencio. Segundo, descansa en las promesas de Dios. Vamos a Lucas capítulo 23. Otra vez.
y versículo 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Como dije antes, a veces lo más espiritual que puede hacer es descansar. El cielo estaba en silencio, pero no estaba quieto, porque lo que Dios dice, Él lo hará. Y si el Señor Jesucristo dijo, voy a resucitar en 3 días, ¿por qué no creerle? Y si Él dice, cree en mí y serás salvo, ¿por qué no creerle? Dios no es un Dios que miente. No te rindas antes de mañana. Los discípulos pensaban que todo había terminado. Se fueron. Los fariseos, los saduceos, los gobiernos estaban diciendo, ganamos. Pero Dios no había terminado. No abandones a mitad de la historia, porque Dios sigue la historia. Lo que pasa es que con muchos de nosotros paramos. Bueno, Dios ya ha hecho conmigo lo que tiene que hacer. Hermano y amigo, Dios no ha terminado. Él puede salvar a un alcohólico. Puede salvar a un drogadicto. Puede salvar a cualquier persona que piensa que no puede ser salvado. Todo tiene que hacer una cosa: creer en Él. Creer en Él. Porque Él puede hacer todas estas cosas. No te rindas antes de mañana. La persona que tú ves ahora no quiere decir que va a ser la misma persona mañana. Y termino que cree que Dios está obrando detrás de escena. Ese día era un día de silencio. Pero como se dice, en el silencio Dios está haciendo su mejor trabajo, preparando para algo. ¿Para qué? Y eso lo dejo para el hermano mañana. Same bad channel, same bad time, ¿verdad? Que recuerda que decían del Batman. Lo dejo para el mensaje para mañana. Está preparando para algo, pero eso se lo dejo para el hermano. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, te damos las gracias en todo, Señor. Y aún en el silencio, tú estás trabajando fuera de la escena. Te pedimos, Señor, que hoy sea el día que las personas que quizás están entre medio, que puedan ver que tú estás trabajando en su vida. Y lo único que tienen que hacer es confiar en aquel que es el mediador entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo, que trae salvación y no hay otro nombre que le pueda dar eso. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, y todo el pueblo dice, si pueden esperar, el hermano Santo Guzmán tiene unos anuncios.